En el siguiente trabajo realizamos un video en base a una serie de preguntas a unos docentes, teniendo en cuenta que la literatura en la educación infantil está en la mejor edad para poder inculcar el gusto por la belleza de la palabra, ya sea de forma de poesía o narración. En la práctica de la experiencia educativa se ha descubierto que el niño y la niña que posee hábitos de lectura se enfrenta más fácilmente con los libros de estudio. Un niño que lee es un niño abierto a la sociedad, comunicándose con todos para lograr un enriquecimiento personal, y nunca mejor que esta edad para conseguir este hábito lector. El libro a esta edad es un objeto lúdico que favorece la imaginación y el niño sentirá la necesidad de leer si crea un ambiente favorecedor. A continuación veremos las entrevistas a dos profesores que ya ejercen. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Tovar, yo soy licenciada en Educación para la Primera Infancia y soy maestra de niños de 2 añitos y en este momento también estoy haciendo una especialización en neuropsicología escolar. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la literatura infantil? Obviamente, pues uno de los principales objetivos de la literatura es apasionar al niño por el tema de la lectura. Entonces, digamos que estos aspectos o estos espacios nos permiten atraer al niño a ese espacio tan lindo y a no convertirlo en algo terrible y angustiante como pasa en muchos colegios en la parte de primaria, que es fregado y es tenaz un niño aprender a leer, aprender a escribir, porque implica hacer que lean algo que a ellos inicialmente no les gusta. Entonces, principalmente es empezar de que siempre se busque una literatura que a ellos les guste, llevarlos y que te llama la atención, que te gusta, de qué quieres ver, de qué se trata, es más eso. Entonces el objetivo es eso, atraparlos al tema de aprender a leer, al tema de enriquecer nuestros conocimientos a través de la literatura. La segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene para usted como docente los primeros sonidos expresados por los bebés? Muchísimo, porque el bebé cuando nace inicialmente tiene que llorar. Si no llora es porque algo está pasando. Entonces, a medida que va creciendo, sus gorgojeos, sus balbuceos, sus laleos, son tema o son situaciones de que el niño está aprendiendo a hablar, de que el niño está reconociendo los sonidos que provienen de su entorno y hace que más allá en la parte del sistema nervioso central considere y vea que está desglosando esa información que está recibiendo y está obteniendo un mensaje de este. Y lo que hace al reproducir esos tipos de sonido, que para la mayoría de los adultos son insignificantes, pero para nosotros no, quiere decir que nos está dando una respuesta de lo que está escuchando. Entonces está entendiendo lo que le estamos diciendo. Eso uno. Y dos, quiere decir que su sistema bucofonatorio está bien. Si el sistema bucofonatorio no estuviera funcionando como debe ser, con todos sus sistemas respiratorios, todo el tema de la parte bucal, la garganta, el tema de la lengua, algo está pasando o puede que el niño esté presentando dificultades del habla. Eso uno, o dos, puede que esté presentando dificultades de sordera. Entonces, eso hay que irlo a mirar a profundidad y hay que buscar siempre algún tipo de alternativas, pero siempre inicialmente se debe descartar este tipo de situaciones con un examen auditivo. ¿Cuáles son sus fortalezas en el desarrollo de la literatura cuando hace acompañamiento con los niños y las niñas en la primera infancia? Bueno, una de las fortalezas es que tú vas orientando al niño. Entonces, si tú tomas un cuento y traes al niño y lo invitas, vamos a ver, vamos a leer, tú lo estás invitando no a leer el texto, sino a leer la imagen, porque inicialmente ellos aprenden leyendo, pero la imagen. Y leer la imagen es un tipo de literatura. Leer nuestro contexto, leer lo que nos rodea, es un tipo de literatura. Entonces, si yo veo, digamos, a mamá y mamá está llorando, yo estoy leyendo que mi mamá está triste. Pero si yo veo que mi papá me trae un balón de fútbol y está contento y vamos a ir a jugar un partido, quiere decir que mi papá está feliz. Eso es lo que yo estoy leyendo. Entonces, uno de los objetivos es orientar eso, una de las fortalezas. Entonces, yo puedo que esté leyendo el texto, el niño me está escuchando, pero el niño está relacionando ese texto que yo le estoy diciendo con la imagen que está observando en el cuento. Entonces, si yo le digo al niño, relátame lo que tú ves en el cuento, es cuéntame qué estás viendo en la imagen. A través de diferentes preguntas, yo puedo enriquecer ese espacio o yo puedo hacer que
ay, el final se perdió, cuéntame qué te gustaría que pasara en este final. Entonces eso permite que el niño también vaya fortaleciendo esos tipos de memoria, ¿m? Y recree otros tipos de finales que a él le pueden gustar, y eso favorece el enriquecimiento lingüístico. Bueno, la otra pregunta es, como profesor, ¿qué podría abordar en la primera infancia el concepto de la literatura? Como profesor, ¿cómo podría abordar en la primera infancia el concepto de la literatura? Tú lo abordas desde que es un bebé, porque el hecho que tú ya le estés mostrando su contexto, le estés relatando, te voy a aplicar crema, te voy a bañar, te voy a cambiar el pañal, tú ya estás involucrando al niño dentro de un mundo del lenguaje, dentro de un mundo de literatura. El que tú le muestres una foto y le digas, mira, vamos a ir a la finca, en la finca hay vacas, en la finca hay cerdos, ese tipo de cosas es como tú vas introduciendo al niño dentro de la literatura. Y tú le estás leyendo diferentes conceptos. Entonces, mira, este es el éxito, este es el logo del éxito, del centro comercial del éxito. Esas son formas de ir involucrando al niño dentro del mundo de la literatura. Esa es la forma en como yo lo abordo. Es la forma en como yo lo involucro. Entonces, si yo le muestro láminas o un video, pero el video no tiene sonido, entonces la lámina no tiene sonido, pero tú tienes la funcionalidad y tienes la obligación de describir lo que está pasando, de describir lo que está observando. Entonces, eso sería mucho más fácil para involucrarlo dentro de este mundo. Y pues por último, ¿cómo influye la literatura en la personalidad y en la mente de los niños y las niñas? Influye bastante. Y es algo que debemos forjar desde pequeños. Porque ahorita vemos muchos adultos no les gusta leer o les cuesta la parte de la literatura. Pero si tú los incluyes dentro de este mundo, va a haber un enriquecimiento personal y el desarrollo cognitivo del niño va a ser mucho más alto, porque va a permitir que comprenda varias cosas que suceden dentro de su contexto. Entonces va a ser, pues se podría decir una persona un poquito más culta, ¿sí? Pero es una persona que se va a relacionar mucho más fácil en los diferentes espacios a los que se encuentra expuesto. Y puede que no desconozca todo lo que hay dentro de su contexto. Entonces, eso es importante, involucrárselo a los niños desde muy pequeños, pero siempre y cuando partiendo desde lo que a ellos les gusta, no de lo que nosotros los queremos obligar a leer. ¿Cómo influye la literatura en la personalidad y la mente de los niños? Bueno, influye como toda expresión artística, diría yo. Leerles desarrolla el potencial intuitivo, la imaginación, el gusto por las diferentes formas de ver y contar el mundo. Evelio Cabrejo, nuestro lingüista y psicoanalista colombiano, plantea que los niños necesitan que les lean libros para comprender que en un texto siempre hay un sentido, que dice algo. O sea, que cada texto dice algo. Así como para fortalecer también pues, su potencial simbólico, imaginativo y creativo. Cabrejo pues además dice que no leemos textos a los niños para que se conviertan en buenos lectores, sino porque sabemos que esas lecturas les permiten ubicar algo fundamental para ellos. ¿Y qué es eso que es fundamental? Pues el descubrimiento de que los textos son cosas que tienen un sentido, una cantidad de sentidos, y que cada sujeto debe trabajar un poco para llegar a construir el sentido en su espíritu, es decir, esa subjetividad en el hombre, en el ser humano, porque uno sabe que lo que es todas las expresiones artísticas, en este caso la literatura, es maneras de ver el mundo, es una forma de decir y de contar el mundo. Entonces es desde allí que nosotros debemos mirar la influencia de la literatura, no tanto en la personalidad y en la mente de los niños, cómo funciona esto de manera de aprender o desarrollar, sino de disfrutar y ver la vida con otros ojos. Entonces, ¿qué significa leer en la primera infancia? Pues bien, leer en la primera infancia se comprende incluso desde el vientre materno. El niño ya lee allí. Los niños en el vientre ya escuchan. ¿Y qué escuchan los niños? Pues todos esos sonidos, todo lo que está fuera y dentro de él, sus latidos y los latidos de la madre,
las risas, las músicas, todo ese contexto se convierte en textos susceptibles de ser leídos por los bebés. Por ello, leer para los niños, al igual que para todos, es algo más que descifrar, es más que aprender a codificar y decodificar lingüísticamente. Es hallar sentido y significación a todos los textos y contextos. Los niños, por ejemplo, están siempre expectantes y se detienen a leer todo a su alrededor para hallar sentido y significados a ese mundo que les rodea. ¿Cuáles son las fortalezas en el desarrollo de la literatura cuando se hace acompañamiento con los niños y niñas de la primera infancia? Bueno, esta pregunta la verdad no la entiendo bien, pero creo que lo que quieres decir es sobre cómo acercar a los niños a la literatura. En ese sentido, sería una buena estrategia crear un triángulo afectivo o amoroso entre el adulto que lee, el libro que cuenta y el niño que escucha, tal cual lo señala nuestra escritora colombiana Yolanda Reyes. Bueno, siguiente pregunta. Como profesor, cómo podría abordar en la primera infancia el concepto de literatura? Bueno, el concepto de literatura no es necesario abordarlo, pues uno entiende que la literatura, uno como docente, entiende que la literatura es un arte y como arte es parte de la subjetividad del ser humano. Y cuando uno toma un libro álbum, por ejemplo, delante de los niños, ellos inmediatamente se disponen y se acomodan para escuchar esa historia y para ver sus imágenes. Lo importante es saber, es comprender nosotros que la literatura no es para aprender, sino para disfrutar. Como cuando uno va al cine es para disfrutar. ¿Cuál es el objetivo de la literatura infantil? Bueno, nuevamente primero debemos saber qué es la literatura antes que la literatura infantil. Y pues bueno, la literatura es un arte, una expresión artística que recrea y que es la estética del mundo de las palabras. La literatura se relaciona directamente con el lenguaje oral y escrito, pero también está totalmente relacionado implícita o explícitamente con el lenguaje visual, el lenguaje musical, por ejemplo. Supongamos que se escucha una poesía. En esa poesía se siente la música, los colores, los olores, y a partir de allí afloran sentimientos, los sentidos, los mundos posibles. Por esto, la literatura infantil involucra todas las construcciones del lenguaje oral, escrito, pictórico, todo lo que se plasma, unas veces en los libros y otras veces en la tradición oral. La literatura infantil, ¿para qué sirve? Pues para disfrutarla y vivirla. Cuando a ti te preguntan para qué sirve una expresión artística, pues para lo mismo, para vivirla, conocerla y disfrutarla. Existe un acervo cultural muy grande de la literatura infantil. Hay nanas, arrullos, rondas, canciones, coplas, cuentos, trabalenguas, juegos de palabras, adivinanzas, relatos, mitos, leyendas. Todo esto hace parte de nuestra herencia cultural y a partir de esa literatura los niños descubren otras maneras de ver el mundo. Esos mundos posibles del había una vez que están enmarcados en la subjetividad y la imaginación del ser humano, según sus gustos, intereses y edades. ¿Qué importancia tiene para usted como docente los primeros sonidos expresados por los bebés? Bueno, entendemos que los bebés comunican desde el vientre materno. Allí hay acción, pensamiento y lenguaje, como diría Brunner. Los bebés hacen gestos faciales de agrado o desagrado, observan, escuchan. Todo el tiempo están leyendo el contexto y los textos de la vida misma y de su alrededor, con esos otros que ve y que escucha. Y como los bebés leen nuestros gestos y escuchan nuestras voces y su musicalidad o tonos, aprenden con H, aprenden con gran facilidad y responden a esos diálogos y situaciones cotidianas, lo cual es una de las habilidades comunicativas más complejas y maravillosas que hay. Es decir, los bebés participan de un acto comunicativo completo. Por ello, al nacer un bebé, ellos comprenden que los han sacado de un lugar, de un espacio que era muy placentero, y ahora salen a un mundo desconocido y frío.
un mundo diferente. Y por eso aflora en ellos el llanto. Un llanto que la humanidad ya conoce y cuando uno escucha ese llanto dice, ya nació el bebé. Ese llanto es la manera universal de los bebés recién nacidos para pedir auxilio, como un mecanismo de defensa. En ese momento, el niño recibe de una vez un saludo, una bienvenida a este mundo con palabras o arrullos de afecto y amor, y se le ofrece calor mediante una manta. Y sobre todo, mira que los médicos o la persona que atiende el parto inmediatamente acercan al bebé al rostro de la madre para que el bebé sienta tranquilidad y sepa que todo va a estar bien. Esto es una lectura que hace el bebé hábilmente y esa lectura permite continuar el proceso comunicativo afectivo y es a partir de allí que cada sonido, cada gesto, cada caricia muestra el afecto y esto es esencial para que el niño desarrolle y potencie sus habilidades comunicativas y las asocie con el amor, el afecto de sus padres, su familia y cuidadores. Esto incluso genera esa estabilidad emocional que requiere el niño en ese proceso de desarrollo inicial. Con este trabajo podemos concluir que las docentes invitadas a la participación de estas preguntas son de gran importancia porque reflejan aspectos importantes en la literatura infantil. Cada una nos brinda conocimientos de gran interés. Aparte de esto, ver la perspectiva de cada una, donde nos permite afianzar nuestros saberes y aprendizajes en cuanto a este tema que es de suma importancia en nuestra formación académica, ya que saber de esto nos permite una buena orientación con los niños y niñas que tengamos en los encuentros educativos cuando estemos ejerciendo nuestras prácticas universitarias o nuestro trabajo. Gracias.